Mm. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que usted pueda disfrutar de este maravilloso programa. Estamos aquí saludando al pastor Esaú, bueno, dando las gracias a Dios y dando las gracias al pastor Heredia Pardo por su gentileza de prestarnos esta plataforma increíble en la cual podemos estudiar, comunicarnos, aprender y bueno, chistosear y de todo. En esta noche tenemos la presencia del pastor Esaú con la temática de hoy. El pastor Esaú Espinosa es, bueno, pastor, teólogo, maestro, eh, maestro de las Sagradas Escrituras, siervo del Señor ante todo, politólogo, asesor político y él es regidor de la ciudad de Huancayo. Huancayo, Huancayo. Huancayo, ok, tendré que ir a Huancayo para conocer bien. Ok, pastor, pues bienvenido usted y antes de su intervención vamos a tener una palabra de oración en la boca del pastor Heredia Pardo, dando la bienvenida también a la hermana Bernarda. Por primera vez la tenemos en este programa y el pastor nos va a deleitar con la oración de apertura. Gracias a Dios, vamos a orar antes de ello, pero vamos a invitar a la hermana Bernarda que se presente, que dé un saludo. Bienvenida, hermana Bernarda. Su micrófono, hermana Bernarda. Ahora sí. Pero para mí es un placer estar aquí reunido con ustedes para alabar y bendecir y glorificar el santo nombre de nuestro Creador. Ya saben, me conocen, soy colombiana, a todo honor. Vivo en la costa y aquí me tienen. Amén, gracias por participar de esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias Alabamos. en esta reunión que nos encontramos, oh Dios, para aprender de las Sagradas Escrituras. Gracias por tu siervo Esaú Espinosa, que dispone de su tiempo, Señor, para compartir su ministerio y la capacidad que tú le has dado para enseñar, oh Dios, tus planes y tus propósitos, favoreciendo el crecimiento de la iglesia, Señor amado. Gracias por los que nos ven a través de las redes sociales, oh Dios, a través de la web, Señor amado. Bendecimos sus vidas y la atención que ellos tienen, Señor, cada vez que mensajeamos este mensaje a través de las redes sociales. Oh Dios, gracias y en tu nombre, Señor, nos ponemos a tus pies para recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Adelante, pastor. Gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Va a ser un Amén. gusto compartir hoy día un tema muy bueno. A veces los temas surgen de la preocupación que uno tiene, ¿no? Y no solo personal, sino a veces de una ciudad, de la nación y de todo. Y he estado reflexionando en estos últimos meses, a partir de diciembre, sobre qué nos guiaría para poder, digamos, tener una responsabilidad ciudadana, ¿no? Y el tema que le puse es, Dios tiene un pueblo Dios tiene un pleito con su pueblo. ¿Y por qué? Porque creo que eh, nos hace mucho daño la prédica. Eh, todos los sábados yo voy al ayuno en mi iglesia y siempre alguien predica, ¿no? El día domingo uno va y escuchas la palabra, das la palabra, pero siempre estamos pues en un texto y tratando de resaltar la fe, tratando de darle aliento a los hermanos para salir de algunos problemas.
Pero resulta que Latinoamérica hace 10, 12 años está entrando en una crisis social, ¿no? En una descomposición y un enfrentamiento, una división. Y preocupa, ¿no? Que eh, pastores, hermanos, estén enfrentados en cada elección. Y eso ha sucedido en Argentina en la última elección, en Colombia en la última elección, ¿no? Eligieron a Petro, ahí ha habido conflicto, en Chile, ¿no? Y acá en el Perú. Y la próxima que va a venir va a ser peor. Así es que el tema es, la Biblia, sabemos y siempre decimos, hoy la Biblia tiene respuesta para todo. Y por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscamos una respuesta ahí? Y así nace la propuesta. Entonces voy a poner el PPT para que lo vean y recuerden, lo voy a, les quiero pasar, ya les quiero pasar el PPT. Ahora sí, voy a compartir la pantalla, acá está. ¿Se logra ver? Sí, Ya, listo. Dios tiene un pleito con su pueblo. amén. Quiero- Y quiero empezar con el escenario mundial. Mira, acá he puesto dos, dos fotos sugerentes, ¿no? El mundo está en guerra. Hay 8 guerras, una escalada adicional de conflictos y algunos piensan que ya es el fin del mundo, ¿no? Tampoco es así. Y por otro lado, después de la pandemia tenemos una extrema pobreza. Y entonces, el escenario global, ¿cómo lo podemos analizar? El mes pasado, a comienzos de mes, se llevó a cabo el Foro Económico de Davos. Eh, es un lugar donde se han reunido los líderes más prominentes del planeta para poder hacer planes hacia el futuro y para sacar adelante al planeta. Por otro lado, hay algunos que lo ven esto como conspiración, ¿no? Ya acá está el orden mundial y acá se están gestando y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo quiero mencionar dos discursos que han dicho dentro de este foro, porque ha habido un centenar y yo los he escuchado todos, ¿ah? Toditos, y he sacado mis notas de todo, pero acá voy a referirme a dos. Úrsula von der Leyen, ¿no? Que es la presidenta de la Comunidad Europea, ¿no? Ella nos dice algo. Para los 2 próximos años, la principal fuente de preocupación para la comunidad de negocios no es el clima, o sea, la preocupación no es el cambio climático, sino la desinformación y las noticias falsas, juntamente con la polarización de nuestras sociedades. Eso que está pasando en Perú, que ha pasado en Argentina, que ha pasado en Chile, en Colombia, se está universalizando. Antonio Guterres, que es el, eh, que es el secretario general de las Naciones Unidas, dice lo siguiente: a la inestabilidad política se suma la inseguridad económica. En tanto, la desigualdad y la injusticia alcanzan niveles obscenos, o sea, ya, ¿no? Y eso es un dramático obstáculo que impide el desarrollo sostenible. Y acá está el informe que él cita, es de una institución que se denomina Oxfam, ¿no? Ha sacado un informe, yo también lo he leído ese documento, porque como lo han citado ahí, oye, ¿qué es esto, no? Y uno entra y puedes, ¿y qué dice el informe? Dice, los 5 hombres más ricos del mundo han más que duplicado sus fortunas a un ritmo, mira, escuchen, 14 millones de dólares por hora a partir del 2020. O sea, en plena pandemia, 14 millones de dólares por hora una persona. Eso ya es una ganancia obscena, ¿no? Al tiempo que la mitad del mundo, o sea, 5.000 millones de los 8.000 millones de habitantes, se han empobrecido. Mira esa dicotomía, ¿no? Y, y esa es la confrontación, es el caldo de cultivo a todos los problemas, ¿no? Porque
a la cumbre de Davos, cada uno de ellos llegando en los mejores aviones que tiene su país y los empresarios con sus jets privados. Mientras que la gente no tiene ni siquiera para el colectivo, ¿no? Tiene que caminar a pie. Entonces, en este contexto, ¿qué hacemos nosotros? Siempre apelamos a dos cosas, ¿no? Que están en la Biblia. Al Salmo 33:12, y pensamos que ahí está la solución, ¿no? Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, ¿no? O también a Segunda de Crónicas, ¿no? Si se humillaren mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y ahí viene la promesa, ¿no? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces pensamos que la solución simplemente pasa por ahí. Pero ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes que están acá escuchando y a los que nos van a ver por los medios digitales. Si usted fuera Dios, ¿qué cambiarías de tu país? A ver, 10 segundos. Tú eres Dios y ¿qué cambiarías de tu país para evitar esa confrontación? Parece que el Perú hubieran dos Perús. El sur vota por proyectos de socialistas de izquierda, la costa, donde están los enclaves de desarrollo, ¿no? Y sobre todo Lima, las grandes ciudades, eh, está confiada en el libre comercio y están enfrentados, ¿no? El uno ningunea al otro y los otros ningunean a los otros, ¿no? O sea, vendidos a los poderes extranjeros y los otros, egoístas, miserables, quieren nuestra riqueza, quieren robarnos, ¿no? Imagínate, así estamos en casi todos los países. ¿Qué cambiaría si usted fuera Dios? Y tenemos varias respuestas, ¿no? Yo pongo el ejemplo acá de Estados Unidos y, y he puesto de dos ejemplos, ¿no? Uno de los protestantes, digamos, tradicionales en Estados Unidos, y ellos nos dicen que el único que cambia el país es Dios. Mira, y hasta los testigos de Jehová, ¿no? ¿Quién puede cambiar nuestro mundo? O sea, y en el anterior, Miguel Núñez, que es bien conocido, este teólogo reformado, él dice 5 cosas, ¿no? Pero algo que podemos notar es que hay muchos falsos profetas, mucha gente que habla de parte de Dios y da recetas falsas, ¿no? Y por eso he puesto en la misma línea, he puesto de alguien que a los ojos de la Biblia, a los ojos de la revelación, de los mormones, eh, citan todavía el capítulo 23, ¿no? De Jeremías, ¿no? El remanente de Israel. Y en su versículo 32, todos lo recordamos, ¿no? He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Y eso vemos a cada rato, ¿no es cierto? Pero el asunto es cuando tú dices, ¿quién es el falso profeta? Eh, el del lado, de este lado le dice al del otro, el del otro lado al del otro, y los dos le dicen al del frente, y el de frente le dice, o sea, los cuatro se dicen lo mismo. Entonces, tiene que haber una brújula, ¿no es cierto? Y yo la brújula que recomiendo y donde la he encontrado es en el libro de Miqueas. Y nos tiene mucho que decir. Y Miqueas es interesante porque, eh, y, y, y voy a esto, ¿no? Comencé diciéndoles de que cuando uno escucha la palabra, va a la iglesia, no hay un mensaje que totaliza un libro. Y vamos a un texto y cuando se evangeliza nos damos algunas licencias y cuando se predica también.
pero nunca lo hacemos en el marco de lo que exige la teología sistemática, la teología bíblica, tomando en cuenta la totalidad del libro. Y Miqueas tiene una estructura y tiene una dinámica del texto, todo, ¿no? Todos los libros. Y esta dinámica está así, mira. El profeta Miqueas tuvo 45 años más o menos de ministerio, estuvo durante 3 reyes, y luego al final eh, escribió este libro, y lo escribió en 3 mensajes, y están divididos por esta palabra, oíd, ¿no? Y lo vamos a encontrar en Miqueas 1:2, oíd pueblos todos, Miqueas 3:1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel, y el último discurso, en el 6:1, oíd ahora lo que dice Jehová. Esa es la dinámica del texto, ¿no? 3 discursos. No quiere decir que solamente Miqueas ha actuado 3 veces, ha actuado ahí 45 años, luego nos ha dejado esta joya, una síntesis, ¿no? Utilizada por el Espíritu Santo, ¿no? Y la estructura es en 3 partes. Primero, el juicio, que no hace el profeta, sino el profeta le dice de parte de Dios al pueblo, ¿no? Segundo, la esperanza, esa visión escatológica que tiene, ¿no? Y finalmente, cómo tenemos que pasar del juicio a la esperanza. Y para llegar a la esperanza, saliendo desde el juicio que nos hace, tenemos que pasar por el éxodo, queramos o no queramos, y el exilio, mejor el exilio es pues un lugar duro, donde lugar de sufrimiento, donde vas a tener que eh, eh, pasar por toda esta dureza para ser purificado, ¿no? Entonces, eh, quiero con ustedes eh, que tengan su Biblia a la mano, pero voy a leer en la versión TLA porque es un poco más comprensible y nos ayuda, ¿no? Y dice, mira, el pleito de Jehová, israelitas, presten atención. Nuestro Dios tiene un pleito con nosotros y ahora mismo está presentando una acusación. O sea, Dios presenta su acusación. Esto es lo que nos dice. Y, y pueblo mío, o sea, con sufrimiento, con amor, ¿no? Nos dice pueblo mío, a pesar de todo el desastre que está viviendo Israel, le dice pueblo mío, ¿no? Tengo una queja contra ti y espero que te defiendas. Dame razones, o sea, porque es un juicio, ¿no? En el juicio, ¿qué hay? Hay alguien que juzga y están las dos partes, ¿no es cierto? Entonces, pues Dios está usando esa metáfora para no solamente hacerles entender, sino para darnos a conocer que al final nosotros también vamos a pasar un juicio, ¿no? Llama como testigos a tu favor a las montañas y a las colinas. Pídeles que te escuchen tu defensa. Pero antes quiero que me digas, ¿en qué te he perjudicado? ¿En qué te he ofendido? Y mira esta parte. Recuerda, yo te di libertad. El verso 5. Recuerda, también pueblo mío, ¿no? Al final, no olvides tampoco, ¿no? Yo fui quien te salvó. O sea, le está haciendo una recopilación de la historia que ha vivido hasta ese momento como pueblo de Dios y que con su mano Él les ha guiado y les ha protegido. Y ahora quiero que vayamos ya en la Reina Valera. Y a mí me gusta el texto hacerlo de esta manera, ¿ves? Acá está Miqueas 6:1, que es el mismo texto que les he leído en la TLA. Pero nosotros cuando hablamos en Latinoamérica, la Biblia, para nosotros es Reina Valera, ¿no? Y en Estados Unidos tienen la misma versión, solo que ¿cómo se llama? En la versión, en el lenguaje, en el inglés, ¿no? Entonces, tenemos que hablar en Reina Valera, ¿no? O sea, y mira qué bonito es cuando uno
lo separa en oraciones, le pone los colores y te vas al griego, al hebreo, y esto, el griego, al hebreo, lo sacas de una página Logos K Logos. Logos K Logos, tú pones ahí el texto y te va a salir la Reina Valera, te va a salir la parte del hebreo, y es interesante porque vas a tener abajo una traducción dura que dice las palabras, ¿no? Y nos va a abrir la mente y nos va a dar mejor comprensión. Entonces dice, oíd ahora lo que dice Jehová. O sea, les está diciendo, han de escuchar lo que el Señor dice al profeta. O sea, a fin de que podamos nosotros entender, ¿no?, de que se trata de una disputa judicial entre Yahvé y su pueblo. Y le va a decir, levántate, contiende contra los montes. O sea, ¿por qué los montes? Porque los montes han estado ahí miles de años, desde la creación. Y ellos saben lo que ha pasado, han sido testigos, ¿no? Y sin embargo su pueblo se ha olvidado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los montes, no es que ha pasado y nadie sabe, ¿no es cierto? Eh, los montes son testigos de eso. Oigan los collados, ¿no? Y ahora, ¿por qué hago referencia a esto? He puesto acá una foto porque cuando les dije a qué apelamos, y apelamos a los textos bíblicos, ciertamente, y lo que hacemos es, pues, quisiéramos un país, una nación bajo Dios. ¿Y qué hacemos, no? Como que si fuera magia, allá, Estados Unidos, ¿no? Desde Washington, todos juran sobre la Biblia, ¿no? Y ya pues soñamos de que han sido cristianos y que han sido prosperados porque han sido observantes de la ley de Dios, ¿no? Eh, Ciertamente hasta ahora se guarda, pero eso es una tradición que la, eh, que la heredan desde Washington, pero lo que no se dice es que Washington puso la mano sobre la Biblia masónica, sobre una Biblia masónica. También lo hizo George Bush padre, sobre una Biblia masónica. Bill Clinton juró sobre la Biblia de su abuela, o sea, tú te llevas la Biblia que tú quieres. En el año 2013, o sea, en el segundo mandato que tuvo Barack Obama, él elige no una, sino dos Biblias. Se lleva la Biblia que le perteneció a Martin Luther King y la Biblia que le perteneció a Abraham Lincoln. Y sobre esas dos jura. Por lo tanto, Trump, inspirado en Barack Obama, lleva la Biblia también de Abraham Lincoln, pero también lleva la Biblia que a él le habían dado de su infancia. Y ahí está la foto, ahí está su esposa, ahí está, ¿no? Y Biden, el que está actualmente, sobre una Biblia familiar. Biden y Kennedy son los dos únicos presidentes que han sido católicos. Todo el resto son de tradición protestante, ¿no? De diversas iglesias. Han habido hasta presidentes de las iglesias cuáqueras, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, pero esto es algo que, miren, lo hacen en todos los países, casi en todos los países occidentales. Acá en la Latinoamérica, sin excepción, ¿no? Y es eh, una tradición, ¿no es cierto? Entonces, es solo tradición. Pero ahora quiero que con ustedes, eh, cada uno lea el texto que tenemos cuatro textos y quisiéramos que cada uno me ayude con uno de ellos. Porque mira, siempre nos preguntamos lo que Dios quiere y dice que es bueno para nosotros. Y en esa búsqueda muchos se acercan a la librería y hay abundante literatura, pero resulta que es como eso de eh, cómo conseguir novia, ¿no? Como si fueran unas recetas, o cómo
tener un matrimonio, 3 pasos para un matrimonio feliz, ¿no? Y resulta que a unos cuantos les funciona, a otros cuantos no, y a otros más o menos. Pero no, o sea, la palabra no puede ser así. Entonces, tiene que haber algo más, y en el libro Miqueas hay. Eh, por favor, acá, Miqueas 2, versos 1 y 2, otra persona, Miqueas 3, versos del 1 al 3, otra persona, Miqueas 3, versos del 9 al 11, y Miqueas 7, del 2 al 3. ¿Y por qué estos 4 textos? Porque son las denuncias que va a hacer el, el profeta Miqueas por parte de Dios. A ver, ¿quién nos lee Miqueas 2, versos 1 y 2? Hay de los que hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquilan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Terrible, ¿no? Codician las heredades y las roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a sus casas, y al hombre y a su heredad. Mira, en la TLA dice, gente malvada, al acostarse hacen planes malvados, al levantarse los llevan a cabo, porque tienen el poder para hacerlos. Si quieren terrenos, los invaden. Si quieren casas, se adueñan. Maltratan al dueño y a su familia y con engaños lo echan fuera. Oh. Ahora, una hermana, Miqueas 3, versos del 1 al 3, por favor. Amén. Dice, Adelante, hermana. dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No cierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. ¿Qué, qué coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolla su piel de sobre ellos y les quebrantéis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla? Wow. Ah, qué terrible, ¿no? O sea, mira, escuchen ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes deberían hacer justicia, pero hacen todo lo contrario. Prefieren hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Maltratan mucho a mi pueblo, se los están comiendo vivos. Wow. Mira, no estamos hablando de chinos, de asiáticos, de gente que no conoce. Estamos hablando ni siquiera del Reino del Norte, donde eran más paganos, ¿no? Estamos hablando de Judá. Miqueas 3, 9 al 11. ¿A quién lee? Miqueas 3, 9 al 11. Del capítulo 1, Capítulo 3, versos 9 al 11. Miqueas 3, 9 al 11. Miqueas 3, 9, dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con justicia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Mira, o sea, los jefes juzgan por cohecho, edifican Sión con sangre, Jerusalén con injusticia, y encima, ¿qué dice?
Pero acá tenemos el templo Jerusalén. Que Así que adivina, no nos va a pasar nada. Qué ajá, terrible, qué terrible, qué terrible. Ahora, para finalizar, a ver, ¿quién lee el 7 versos 2 y 3? Me queda Faltó el 7. misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos echan por sangre, la cual arma red de su hermano. Para completar la maldad de sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y no confirma. Ahí, mira, esos 4 textos, mira, hemos leído solo 4 textos. Ustedes si leen todo, en esto había terminado el pueblo que Dios se había formado a través de Abraham, que tenía un propósito, ¿no? O sea, Dios no ha dado la vuelta al mundo, dijo, este es el mejor pueblo, a este pueblo me lo elijo para ser mi pueblo. No, eligió a un hombre que en ese tiempo estaba Ur de los Caldeos, lo que ahora es Irak, de ahí lo llama, ¿no? Y en Irak era tierra de paganos, lo saca, ¿no? Y hace un pacto con él y acepta a Abraham y le dice que se va a hacer Dios un pueblo para hacer bendición a través de él a las naciones. Y ese pueblo, miren qué ha terminado. Entonces nos preguntamos, yo cuando veo la descripción anterior, eh, veo exactamente todos los problemas de mi patria, de Perú, en este momento, sobre todo en este momento. Y la pregunta es, ¿qué posibilidades tiene un pueblo? ¿Qué posibilidades tiene Perú con un liderazgo de este tipo? Acá están metidos los comerciantes, los empresarios, los sacerdotes, los jueces, los ancianos, o sea, todos, ¿no? O sea, ¿qué describe? O sea, quienes tienen el poder para cambiar la realidad, porque en una sociedad, quienes pueden encaminar, descarrilar, llevar a tal o cual rumbo, son los 4 poderes que tenemos, ¿no? O sea, los 3 poderes del Estado y más el poder religioso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Siempre hay los falsos, por eso hablé de los falsos profetas, ¿no? Este liderazgo malvado lo que nos hace ver, mira, hay un peligro de la Agenda 2030. Mira, el comunismo va a eliminar las iglesias, va a cerrar la iglesia. Y ponen, ¿no? Ayer, hoy día han puesto, en México están cerrando, han cerrado 100 iglesias en tal lugar. Y cuando uno entra a la noticia, no es que el comunismo o el Estado. ¿Quién ha cerrado las 100 iglesias? Han cerrado ellos mismos. ¿Por qué? Porque producto de la violencia del narcotráfico, de las drogas, ¿no? Ellos los han amenazado. O sea, no tiene nada que ver con la Agenda 2030, nada que ver con el comunismo. Y, y juntan cosas que no son, pero, y cité Davos, porque algunos ven ahí las Naciones Unidas, el nuevo orden mundial, lo que quieren hacer es que la Agenda 2030, ciertamente, de esos 14, 15, 16 puntos que son, uno de ellos es hay 2 que son problemáticos, ¿no? Y eso el tema de la agenda inclusiva y todo, ¿no? Y por eso le puse el LGTBI. Entonces, bajo estos 4 argumentos, nos dicen que tenemos que soportar a esto y tenemos que, no importa votar por estos partidos mafiosos, ¿no? Y será así. Lo que vamos a encontrar si hacemos un análisis exegético, bíblico, y leemos de cabo a rabo, y nos empapamos de la historia de lo que pasaba en ese tiempo, vamos a encontrar lo siguiente, que
Miqueas, por encargo de Dios, va a identificar 4 grupos que ostentan el poder y a estos les va a denunciar. No es Miqueas, es Dios. Primero, a los poderes políticos. Ahí que dice, cuando hemos leído esos 4 textos, reyes y príncipes. ¿Qué hacen estos? Roban, abusan y no eran líderes sabios. Los poderes judiciales, o sea, los jueces y los ancianos, los que administraban la justicia, habían convertido la justicia en un instrumento para llenarse de plata. Los poderes religiosos, o sea, el sacerdote y los falsos profetas. ¿Qué dice Miqueas? Que estos tenían el dinero como Dios. O sea, va el rey y le dice, mira, necesitamos esto, así que tú vas a decir esto para que el pueblo siga confiando y lo hacían, ¿no? Los poderes económicos, los ricos, los terratenientes, los comerciantes, y si ahora hacemos una comparación, mira, por eso cité la cumbre de Davos, 5 personas ganando 14 millones de dólares por hora, sostenidamente desde el año 2020, mientras que 5.000 millones de habitantes del planeta nos hemos empobrecido, porque tú ganas lo mismo, pero resulta que el dólar se ha debilitado, está perdiendo su fortaleza económica. El sol en el Perú también se ha debilitado. Yo gano lo mismo, pero todas las cosas han subido. Entonces nos hemos empobrecido queriéndolo y mucho más otros países, ¿no? Ahora Argentina da pena la situación económica. Entonces, usted lee Miqueas y va a tener que salir convencido de eso. Y Dios está denunciando a estos 4. O sea, ahora aquí el que me diga que Dios no interviene en los problemas socioeconómicos, no sé, o sea, nunca he leído Miqueas. Tenemos los que se denominan los profetas sociales. Amós, Miqueas, Isaías. Entonces, hay que recordar esto. Miqueas 3:8. ¿Ya? Pero Miqueas 3:8 está en el marco desde el versículo 3 hasta el versículo 8. ¿No? Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Errar, o sea, pecado en el Antiguo Testamento es simplemente no dar al blanco. Ahí, tú ves el bulbo, ahí está, al centro, no darle al blanco, eso es pecado, por eso dice errar, o sea, los que les desvían, los que le hacen pecar. Mira, esos que hacen pecar son falsos profetas. Y hoy tenemos en la iglesia muchos de esos, sobre todo en las elecciones. Mira, acá a Alan García lo han llevado a predicar a sus iglesias, ¿no? Imagínense, Alan García, un presidente delincuente, y dicen la prédica de Alan García, ¿no? Hay un video de Rodolfo González, le da el púlpito para que predique Alan García, agradeciéndole porque le da una licencia para uno de sus canales. Y también a Fujimori, ¿no? Eh, es pecar, hacen errar, ¿no es cierto? Y con el pretexto de que con los medios de comunicación vamos a evangelizar. Mira, acá hay hermanos que están en Estados Unidos. La época de los televangelistas, yo también creía eso, que teniendo canales de televisión vamos a convertir a todo el mundo va a ser una maravilla, no va a haber paz, no va a haber violencia, va a desaparecer las violaciones, va a desaparecer la guerra, y no es así, ¿no? De la época de los evangelistas, ahora el evangelio se ha degradado, estamos a peor, o sea que el efecto ha sido contrario, parece. Entonces, veamos y centrémonos en el verso 8, ¿no? Miqueas hace la denuncia y esto es lo central. ¿Por qué? Porque dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. O sea, todas las denuncias que hemos visto en el capítulo anterior y todo el libro de Miqueas está bajo ese poder del Espíritu de Jehová. Y de juicio y de fuerza. Pero ese juicio y fuerza no es el de él, es el que le impone Yahvé. Porque han violado las leyes de la Torá.
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, mira, acá hay un contraste, ¿no? El profeta de Dios está lleno del poder de Dios y es portador del juicio de Dios. O sea, hay una palabra hebrea que es mishpat, de la justicia divina, ¿no es cierto? En eso se apoya Miqueas. Y eso es sobre la base de esto, o sea, usted tiene que tener los dos textos clave de Miqueas, es Miqueas 3:8 y Miqueas 6:8. Sobre eso, pero a veces solamente predicamos la parte bonita y no predicamos lo otro. Y acá, Perdón, adelante, Miqueas 3:8, ¿y cuál es la otra? 6:8, 3:8 y 6:8. Gracias. Ahora pasamos a ver el otro texto, el 4:3. Miren, eh, dice esto bien claro el profeta, aunque todos los pueblos eh, este, estén andando pues en el nombre de su Dios, dice, eh, ¿por qué? Porque la humanidad está así, ¿no? Todos los pueblos, cada uno quiere lo suyo, ¿no? O sea, estábamos en un mundo bipolar, ¿no? Comunismo contra Estados Unidos, y todos apoyábamos a Estados Unidos porque sabemos que el comunismo es del diablo y atacaba a la iglesia, pero ahora se ha multiplicado. China quiere lo suyo, Rusia quiere lo suyo, Europa quiere lo suyo. Ursula von der Leyen lo dijo ahí en Davos, nosotros, Europa, tenemos que, y ahora en la cumbre de seguridad que acaba de terminar, y creo que en septiembre, se está proponiendo la reconfiguración de las Naciones Unidas, porque el mundo que tenemos hoy se ha configurado a partir de la Gran Guerra. Después de la Gran Guerra se denomina la Primera Guerra Mundial. Y ahí se estableció la Sociedad de Naciones. Con la Segunda Guerra Mundial se perfecciona, pasa a ser las Naciones Unidas. Ya pasa a ser las Naciones Unidas. Y ahora dicen, no podemos gobernar a nuestros nietos con las leyes que se dieron para nuestros abuelos. Y claro, por eso es que le están denominando el nuevo orden mundial, porque ellos mismos han estructurado esta conferencia que acaba de terminar en febrero y la de septiembre, porque necesitan cómo van a ser las relaciones y cómo va a establecerse este mundo de paz para evitar la guerra. Están haciendo eso, ¿no? Entonces, aunque todos los pueblos, ¿no?, anden en lo suyo, dice, nosotros, ¿qué vamos a hacer? En el nombre, ¿no? O sea, todos esos pueblos falsos que están ahí, descarriados, ¿qué hacen? Andan en el nombre de su Dios. Porque ellos lo que piensan es eso, ¿no? En la geopolítica, en apropiarse al mundo, en las guerras, ¿no? O quieren ponernos una agenda, ¿no? Eh, derechos humanos, un nuevo orden mundial. Ese es su Dios. Y eso lo sabemos, ¿no? Pero, ¿qué dice el profeta? Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. O sea, nosotros con todo, nosotros los que entendemos la voluntad de Dios, para entender la voluntad de Dios solo tienes que estudiar exegéticamente el libro de Miqueas. Ahí está la clave. Y la clave desde la perspectiva del versículo 3:8 termina con el 6:8. O sea, ahí los que entienden la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Andaremos en el nombre de nuestro Dios. La solución no es que la geopolítica, la solución no es, oye, eliminar la Agenda 2030, la solución no es apoyar a Estados Unidos y que lo mate a los comunistas, ¿no? Y no, es a través de la omnipotencia, a través de la fidelidad a Dios, ¿no? Y siempre las naciones paganas nos van a perturbar la paz, porque recién un día va a venir ese reino davídico y va a ser eternamente y para siempre, ¿no?
Entonces, estudien Miqueas, pero a la luz de 4 claves hermenéuticas. Y estas claves hermenéuticas tienen que ser hermenéuticas y teológicas, que nos plantea Miqueas, son 4. Ahora, ustedes podrán estar o no de acuerdo con lo que yo planteo, pero eso es lo que yo he encontrado. Uno, la riqueza como pecado. Ese tipo de, o sea, tú tienes que tener reglas básicas que respetar para acumular el dinero, ¿no? Y estos ricos de Judá no lo hacían. Y ahora hay mucho de eso también. Segundo, la devaluación del culto. Mira, y si leen vamos a leer Segunda de Reyes. Mira, y no estamos hablando de una nación pagana, a veces que dicen, oh, los paganos, la solución. No, estamos hablando del pueblo de Israel. Ya, Segunda de Reyes, capítulo 16, versos del 2 al 4. Es el reinado de Acaz. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y aclara, como David su padre, o sea que David su padre sí hacía lo recto. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, de los reyes del norte, ¿no? que eran idólatras, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. O sea, ya los había desterrado, pero ellos han revivido, ¿no? Asimismo, sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Pasamos al verso 11 y 13. Y el sacerdote Urías edificó altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así como lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y hoy, estos falsos profetas, estos falsos pastores, falsos apóstoles, hacen lo mismo. Bendicen a partidos políticos delincuenciales, a partidos que oprimen, ¿no? Y yo, con nombre y apellido, Renovación Popular, de acá del alcalde de Lima, López Aliaga. Y lamentablemente encabezan 3 cristianos evangélicos, son los que están haciendo el desmadre acá en Perú, en mi patria. Y esos son parte, ¿no? O sea, la tercera clave son los falsos profetas, que está ligado a lo anterior, ¿no? La cuarta clave es que el Dios que bendice. Y ahí está nuestro gozo, nuestra esperanza, ¿no es cierto? Y eso vamos a verlo en el capítulo 7, en el versículo 18 y en el 20. Mire, en conclusión, estoy viendo cómo voy de hora. En conclusión, de una lectura seria, a veces decimos, no, esto era el Antiguo Testamento, eso ya no, de una lectura seria, podemos notar que hay 3 temas que salen a la luz por las denuncias que hace el profeta Miqueas. Hemos dicho que lo ha estructurado en 3 discursos, que son discursos poéticos. Se ve en el capítulo 1, desde el verso 10 en adelante, poéticamente hace el juego de palabras para que se entienda mejor, ¿no? Y va a utilizar el nombre de las ciudades y hace un juego. La poesía, que es una poesía denuncia, es estrictamente contra, y acá le he puesto líder asco, o sea, esos líderes malos, líderes perversos de la nación. Y hay momentos en la patria que tenemos esos, ¿no? Y hoy es Perú exactamente como grafica el libro de Miqueas. Segundo, es que esto tienen que entender, ¿no? La agenda del profeta es profundamente teoeconómica. Y no es que sea del profeta, la agenda de Dios es teoeconómica.
su preocupación es, acá leyendo Miqueas, es el acceso que tenían los pobres a los bienes. Ya no tenían, no podían vivir dignamente. Entonces, ese es un tema que le preocupa a los profetas, que se les denomina los profetas sociales, ¿no? Miqueas, Amós, Isaías. Y lo tercero, que hay una crítica a la sociedad, que sería nuestra sociedad también, que está empecinada en ignorar, y no solamente en ignorar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la exigencia de Dios, sino hasta desafía las enseñanzas de la Torá, porque cuando tú hagas un estudio en Miqueas te vas a dar cuenta cómo el profeta va aludiendo a Levítico, a Deuteronomio, a Éxodo. No cumplían. Y si tú reduces eso, tienes que acordarte que el primer mandamiento que le da a Moisés es ama a Dios sobre todas tus cosas. Y el segundo, ¿qué es? A tu prójimo como a ti mismo. Y la violación de la Torah es la violación directa de los 10 mandamientos que Yahvé mismo escribió con su dedo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar y no olvidar nunca cuando se enseña Miqueas que Dios está en pleito con su pueblo a raíz de las enseñanzas de los falsos profetas, por el abuso de los líderes, por la transgresión de la Torá por parte de los sacerdotes y líderes religiosos. Con eso en mente puedes estudiar a Miqueas. Si no, Disculpe, usted adelante, dijo, le escucho, hermano. us- usted dijo 4 puntos y yo solo Ah, no, en vi, conclusión, 3. 4 era el anterior. Acá está. 4 pero claves hermenéuticas y teológicas. sí, pero ¿cuál es el tercero? Solo tengo 2. ¿De las claves hermenéuticas o del otro? El PPT le voy a pasar, hermano, no se preocupe. Ahorita yo le paso al pastor, es mejor así, ¿ya? Oh, sí, está bien. Entonces, miren, hoy día eh, salió algo gracioso en mi país. Hay un líder histórico del APRA, Jorge el Castillo, y ayer dijo algo Jorge el Castillo. Sacó un meme quejándose, defendiéndole a Patricia Benavides, que es la fiscal de la Nación suspendida por casos de corrupción por organización criminal. Mire, los 3 anteriores presidentes de la Junta Nacional de Justicia están denunciados por organización criminal. O sea, las organizaciones criminales ahora están en todo el estado. Y Jorge el Castillo pone un post en el Twitter y convalidando de que alias Bane es la fiscal Patricia Benavides. ¿Qué implica esto? Que hay todo un juicio acá y un colaborador eficaz que se llama Villanueva, él dijo que a la fiscal de la Nación tenía el alias Vanessa. Entonces, convalida. Y luego al rato se da cuenta que ha cometido un error porque saca el Twitter de Patricia Benavides y él le había grabado a Patricia Benavides con Vane 2 convalidando, ¿no? Que ellas resulta de que dice, no, dice, los políticos no podemos tomar licencias. Y bueno, le estoy haciendo una broma, dice. Pero la semana pasada hubo otra broma. Y la broma fue de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori salió y dijo de que le preguntan al final por Montesinos, que ha robado miles de millones, y dijo, bueno, todos cometemos errores. Montesinos cometió algunos errores, pero cumplió su función. Entonces, errores, o sea, el político acá, en el Perú, transgredir la ley le llama darse licencias. Eh, robar, formar, llevarse la plata del Estado le llaman cometer errores. O sea, el señor Montesinos
es uno de los grandes delincuentes comprobados, ¿no? Pero para el señor Fujimori, todos esos casos delincuenciales del señor Montesinos son errores. Y para el político, ¿qué quieren los teóricos del derecho? No, al político lo juzga el pueblo y lo juzga en las urnas. O sea, lo único que debe pagar el político es no ser reelegido y debe vivir feliz ahí con sus millones, ¿no? Y el problema no es ese, el problema es que salió una encuesta este fin de semana y a pesar de todos los desastres que ha causado en la política nacional Keiko, su hija de Alberto Fujimori, tiene la preferencia para ser elegida en las próximas elecciones. Claro, con 9%, ¿no? Y en reacción a esto, tenemos lo otro, 7% Antauro Mala. ¿Quién es Antauro Mala? O sea, desde el año 2006 el Perú elige entre el cáncer y el SIDA. Pero la última elección era entre el cáncer y el SIDA, pero ya Pedro Castillo era el fin del mundo. O sea, la elección que tenemos va a ser entre eso y el fin del mundo. ¿Pero por qué? Porque los líderes religiosos avalan, oran por Montesinos, oran por Fujimori, oran por López Aliaga. O sea, aquellos que están confrontados por el libro de Miqueas reciben la bendición de acá de los falsos profetas. Ese es el problema del pueblo cristiano. Entonces, les invoco y les pido, lean con seriedad el libro de Miqueas. Y ahí van a encontrar la voluntad de Dios y en el marco de eso podemos guiar, porque en cada elección el pastor está, oye, ¿por quién voto? Y lo que dicen es, no, no nos metemos en política, pero traen a un político para que lo invite y están apoyando y oran por un político. O sea, te dicen que no, el cristiano no se mete, el cristiano no hace partido, pero al final te dicen, pero la Agenda 2030, pero el LGTBI, el comunismo, así es que no importa lo que sea, pero tenemos que votar por esto porque por lo menos está a favor de Dios, salva a la familia natural y está contra el LGTBI y no es comunista. Imagínense, así como hacía errar a su pueblo en el contexto de Miqueas, estos falsos profetas y estos sacerdotes conchavados con el poder, hasta ahora los tenemos. Y no nos vamos a librar si es que realmente estos temas no lo hablamos en la iglesia, porque el pacto a media voz es lo que hace daño. Dice, no, no participamos, pero abajo le está diciendo, sí, hermanito, mire, yo sé que es malo, pero ¿qué vamos a hacer? Peor va a ser que venga el comunismo, nos va a cerrar la iglesia. Nunca van a cerrar la iglesia. Stalin quiso cerrar, no pudo. Y el caso de Stalin es todavía peor. Cuando muere, él pidió su funeral en la iglesia rusa ortodoxa. Un comunista que quiso desaparecer la iglesia, al final, para su entierro, pidió la bendición para salvar su alma. ¿O para qué? Lo quiso hacer en España, lo quisieron hacer en México. Lo hizo Napoleón, destrozó las iglesias, no pudo. Esos grandes dictadores se metieron contra la religión y no pudieron. Y lo más sorprendente, mi hermano Josías viajó 3 veces a Cuba. Una vez estuvo un mes capacitando a los pastores. Ciertamente están arrinconados, no tienen locales de iglesia, pues no hay propiedades, no tienen ni plata los hermanos, pero cómo se convierten, pero cómo son fieles. O sea, más bien en esos, si habría persecución, sería mejor, porque ahí habrían fieles cristianos de verdad. En China, para escuchar la Biblia, porque no hay posibilidad de comprar, hay gente que viaja 2, 3, 4, 5 horas y se puede sentar
2, 3 horas escuchando la lectura de la palabra de Dios, así como en Nehemías, ¿no? Lo sentó y 7 horas. Pero acá vas a un culto y leen 5 versículos, la prédica es 30 minutos y el resto es más de 1 hora, ¿no? Así que no tengamos miedo al comunismo. Si viene, mira, si tú dudas de Dios, estás dudando de la soberanía de Dios. Y si creemos en la soberanía de Dios, va a ser solamente por 2 motivos. Porque Él lo permite. O sea, la pandemia, ¿por qué ha pasado? Porque por la maldad del hombre siempre. Porque en un laboratorio de China, que las farmacéuticas quieren llenarse de plata, puede ser. Pero finalmente, si creemos en la soberanía de Dios, o Dios permitió, o Dios envió esa pandemia con un propósito. Y no hay más. Entonces, no nos preocupemos, no nos preocupemos. Eso del comunismo es un cuento chino. Ha estado en Uruguay Pepe, ¿no? Un ex guerrillero. Ya el comunismo sabe que nadie tolera la guerra armada. Eso era de hace 100 años, ¿no? Una sombra recorre Europa, el fantasma del comunismo, el manifiesto comunista, ¿no? 1848. Y nos siguen metiendo miedo con eso. Ya olvídense de eso. Así es que, mira, yo he leído El Capital, todo el primer tomo 2 veces, y el tomo 2, 3, muy poco. Así es que sé de lo que hablo. He leído el manifiesto comunista, tiene 48 páginas, solamente 2 es su propuesta de ellos y 46, claro, es contra adjetivos, todo contra el capitalismo. Pero el único sistema que genera riqueza es el capitalismo. Ya el socialismo fracasó, por eso todos los países nórdicos, hasta la misma China funciona con el capitalismo. Pero el gran problema es, si creemos en la teología de Miqueas, el tema de pone el foco ahí, cómo se logra la riqueza, el problema es cómo humanizamos el capitalismo. El capitalismo existía en Holanda, en Inglaterra, era despiadado. 100 años de capitalismo despiadado terminó en el manifiesto comunista, enfrentados a la lucha de clases, ¿no? Pero en Estados Unidos, gracias al protestantismo, a la ética protestante, al calvinismo, ¿no? Y a estos cuáqueros, al capitalismo le da un viraje distinto. Pero ese capitalismo bueno se acabó en los 1900. Ya Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu capitalismo ya lo dijo. Ahora para ellos es un deporte hacer plata, ¿no es cierto? Entonces necesitamos humanizar. El problema es la redistribución. Bueno, con eso espero que no se preocupen, porque yo realmente le perdí miedo al comunismo, eso no va a llegar. Por eso le puse el ejemplo de Pepe, Lula, que dicen, el foro de Sao Paulo, ha estado Lula ya 8 años de presidente. ¿Qué de comunismo hecho? Ahora está nuevamente presidente. Nada, ¿no? A un loco como Chávez solo lo hace si es que tiene la democracia, necesita ser fuerte. No podemos apoyar nosotros autoritarios. No podemos apoyar porque cuando son autoritarios terminamos como Venezuela, una democracia plebiscitaria. ¿No es cierto? Solamente vas 5 minutos, votas y oprimen y toda la maquinaria para decir que es democracia, pero no es democracia. Entonces, valoramos las repúblicas porque los ciudadanos tienen derechos y deberes. Valoramos las democracias porque tiene que haber un equilibrio de poder. Pero ahora, ¿qué están haciendo estos partidos autoritarios? Quieren copar todo. ¿Para qué? Para controlar la justicia y sus políticos no entren a la cárcel y ellos mismos hagan el desmadre. Y eso lo vemos en Latinoamérica. Si Trump hubiera podido,
hubiera hecho lo mismo en Estados Unidos. A mí me apena que muchos evangélicos apoyan ahí, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los demócratas, ¿ah? Lo que tiene que haber es un nuevo partido que le dé vitalidad, porque los dos son caducos, los dos. En Estados Unidos es mira, yo sigo mucho los sistemas políticos, nunca he ido, pero leo bastante, leo bastante. Ahora sí estoy abierto a sus preguntas. Gracias por la paciencia. Gracias, Pastor Esaú, por su aporte, por su estudio tan profundo y estamos abiertos. ¿Quién quiere hablar? ¿O empezamos a citar voluntarios? Pastor Esaú, buenas noches, le agradezco bastante su ponencia, bastante cuestionada en el momento que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Ya que no se habla eso ni tampoco hay la denuncia pertinente a los falsos profetas, solamente son pinceladas de temor a la persecución, de temor a ser aislado, ¿no? Porque todo se vuelve tan negocio que uno se vuelve a acomodar. Y a través de esas ONG que aparentemente los cristianos evangélicos salen a protestar contra otra tendencia, otros manifiestos, pero a la misma vez apoyan a otros, ¿no? Que tienen tendencias malsanas también, políticos malsanos, ¿no? Entonces, necesitamos, parece también, gente que esté dispuesta a pagar el precio por la verdad, está dispuesta a pagar el precio por la verdad, está dispuesta a morir, pues a morir por una causa, ¿no? Verdaderamente comprometida con la verdad, ¿no? Porque si no tenemos la convicción y el compromiso, ¿no? De que hacerlo nunca se va a llevar a cabo, nada, no, nadie va a denunciar a nadie, ¿no? Siempre va a estar con esa situación de temor, de miedos, a diferentes tendencias, y eso está recontra re mal, pero ¿no? Ese mismo error, ¿no? El mismo error del mismo liderazgo, ¿no? Evangélico, ¿no? Dios nos ayude a ser gente de valor, gente verdaderamente que esté dispuesta a pagar el precio, que te ponga a la brecha, ¿no? Y denunciarlo, Yo denunciarlo. les diría algo, Pastor Heredia. Mira, yo veo un grupito que defiende a la derecha rentista acá en Perú, ¿no? Y bendice a el abuso de poder, lo delincuencial que son los partidos. Y veo al otro lado los únicos que se confrontan, pero es de la extrema izquierda. Y acá en el Perú se llama cristianos comprometidos por el cambio. Pero apoyaron a Susana Villará y, bueno, para que entre a la alcaldía yo acepto, pero para la revocatoria, sabiendo que la señora ya era delincuente y había recibido $3 millones de dólares. Y claro, el municipio benefició a varias ONGs de estos grupos, de los pastores conocidos. Y apoyó a Pedro Castillo. Yo no digo que está mal, yo sustenté por qué estaba mal apoyar a Pedro Castillo, porque iba en un partido corrupto y su plan de gobierno era pues una desgracia. Pero tampoco yo digo que había que votar por Fujimori. Yo lo que hice es no ir a votar a la segunda vuelta, porque era imposible votar bien esa vez. Pero por lo menos después que cayó y si bien es cierto que algún grupo de poder no lo dejó gobernar y hizo su vacancia, eh, en el Perú había una discusión a mayo 2021. ¿Cuándo va a empezar el conflicto en el Perú? Va a empezar el 7 de junio, cuando uno de los dos gane, porque ya se sabía que iba a ser el resultado muy apretado. Y el problema hubiera sido a la inversa. Si ganaba Keiko, los de la izquierda le hubieran hecho lío también. O sea, no nos salvábamos del problema. Entonces, pero a mí me preocupa que estos pastores por lo menos no han salido a reconocer que sí, el señor Pedro Castillo ha terminado como un delincuente. ¿No es cierto? Eh, que el Congreso lo haya querido acá, es cierto. Pero eso nos dice algo, ¿no? Que nos dice algo. Dos lados y estamos el 90% de evangélicos
jalados de un lado para otro por cualquiera de estos dos. No hay lucidez. Yo he dado 3, 4 Zooms sobre esto y directamente denunciaron, pero a mí me gusta decir con nombre, ¿no? Porque siempre hablamos del falso profeta, a ver, concretice qué nombre, y igual, A le dice a B, falso profeta, B a C a B, D a A, y nada, y cuando hablamos en generalidades, todos estamos de acuerdo, pero cuando ponemos nombres, ahí es el problema, ¿no? Así es que no sé quién más quisiera reflexionar algo. Gracias, pastor. ¿Algo más, Pastor Heredia? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pero No diría pongo, no algo? pongo la, no pongo la cámara porque estoy en pantaloneta haciendo mi ejercicio y después se vayan a asustar porque parece que estoy caminando de mano, también flácidas mis piernas y esto de acá lo que me produce dolor, escucharlo al pastor Esaú me ha ministrado, pues, ¿no? Y me he gozado con todo ese bagaje de cosas que en la política, en lo económico, en lo social y aún en lo religioso se está viviendo, pues, ¿no? Y la historia se repite. Gracias a Dios he tenido buenos maestros, pues, ¿no? Y doy gracias a Dios por los maestros del Perú que, que ven el panorama mundial, pues, ¿no? Ven el panorama mundial y ven todos estos puntos que son muy importantes y que la historia se repite, pues, ¿no? Se repite en cada país, en cada nación, pues, ¿no? Y de que, que no hay casamientos de hombres o del mismo género, eso va a pasar en todo el mundo y la maldad va a aumentar a diestra y siniestra, pues, ¿no? Porque está escrito en la palabra, ¿no? Pero gracias a Dios, a la iglesia no es a veces somos tan templocéntricos que muchas veces somos en nuestra grey, somos muy enérgicos, pero en cuestiones de ver estas atrocidades que se cometen en la política, no queremos ni hablar, pues, ¿no? Como decía el pastor Heredia, el pastor Esaú, ¿no? Y más aún que la iglesia no cumple el rol profético porque se alía al mejor postor o se alía al mejor bando o se acomoda de acuerdo a su conveniencia, pues, ¿no? Y da mucha pena porque hemos visto cómo acá en Ecuador la iglesia tampoco no dice nada, pues, ¿no? Y apenas la iglesia habla o alguien habla, hermanito, pero ¿por qué vas a hablar así? O hermano, ¿por qué denuncias? Cuando en lo profético el denunciar es un punto importante en todo lo que acontece en todo el medio social, económico y político, pues, ¿no? No solamente en lo religioso, porque el profeta, ahora la iglesia y los profetas estamos aquí, pues, ¿no? Somos pocos, pero buenos, pues, ¿no? Y de ahí comienza a que cada uno cumple un rol importante en el puesto o en el Dios que él ha asignado, pues, ¿no? En el Padre de las luces, para hacer luz en medio de una oscuridad tenebrosa y que toda la tierra va a ser llena, toda la tierra va a ser llena de esa oscuridad, pero dice que en nuestras vidas, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, resplandecerá la gloria de Dios. Y muchas veces, yo no soy templocéntrico y a mí me da coraje ver mucha gente que se pierde, muchos políticos que son corruptos, y me da una ira santa, pues, ¿no? Una ira santa que denuncio
y me bloquean, pues, me bloquean rapidito, pues, ¿no? Me bloquean en los medios de comunicación, y eso que no he ido a donde está el presidente, pues, ¿no? Porque sí he estado con el presidente hablando en voz alta y toda la gente me ha escuchado en el Parque 10 de Agosto, en el Parque de Independencia, donde está todo el ente político y económico del Ecuador, pues, ¿no? Y por ahí dicen, este es loco, pero hay que ser loco para denunciar, pues, ¿no? Y hay que ser loco porque los mismos hermanos se asustan, pues, ¿no? Y te ven como bicho raro, pero yo me gozo porque estoy cumpliendo el rol profético que Dios me ha encomendado, pues, ¿no? Y ver las naciones que se unen, estos bloques también, como decía el pastor Adrián, que también lo escucho y le presto mucha atención porque también es un loco, igual que el pastor Esaú, de ver todo esto, analizar todo el contexto mundial, hace que no nos coja por sorpresa. Y todo lo que ahora vemos no nos sorprende, pues, ¿no? Y depender, créeme, no tengo ni un centavo en mi cuenta de ahorro, no tengo ni un centavo, que toda mi dependencia está en las manos de Dios, pero he comido como rey, Amén. he comido como rey y saben una cosa, y se me han abierto puertas inmensas, Amén. inmensas de negocios. Amén. Y yo digo, en esta condición que he estado, le digo a un importador, oiga, casi me muero. Bien bien le hubieras hecho a la sociedad, me dice, pero para poderme reír yo también, porque yo me gozo porque yo lo conozco a él, pues, ¿no? Pero Dios tiene siempre un proyecto diferente en todo lo que el hombre tiene, pues, ¿no? Yo le agradezco mucho al pastor Esaú porque una eminencia, igual que al pastor Heredia, también una eminencia, y todos los que estamos aquí, ¿no? Y el más pequeño, el que cumple las leyes de Dios, por más pequeño que sea, será grande en el reino de los cielos. Así es Amén. que pastor Alberto, hermana Rosa, no se piensen que son pequeños porque ustedes son mi hijo amado, dice el Señor. Así es que cada uno de ustedes me da un gusto escucharlos y ya no iba a entrar porque no entré en una reunión que me mandan a las 8. No entré y yo decía, ¿entro o no entro? Pero que estoy haciendo el ejercicio y hay que prender la cámara, que esto, no, ¿qué tal? Digo, yo me meto nomás y no prenda mi cámara y además ya me corté también la barba, pues, ¿no? Ya me corté la barba, entonces ya no, ya puedo ver ya puede que puedan ver mi barba también que está cortada ya, pero le doy la gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Son un diamante que Dios lo está puliendo a cada uno de ustedes en bruto que lo está puliendo para poder como esa recipiente, como esa vasija que Dios guarda y la hace, ¿no? Y la tiene guardadita hasta que vienen a comprarla y la exhiben solamente en casos especiales, así como esta enseñanza fue para la gloria de Dios a través del pastor Esaú. Y me gozo por eso. Así es que le agradezco, no descanso más. Voy a seguir haciendo mi ejercicio y escuchando a ustedes su punto de vista, que es muy bueno para mí. Les agradezco mucho. Que Dios, paz y gracia a ustedes, ¿no? Y a su familia. Amén. 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 Hermana Bernarda, tiene usted la palabra. Su micrófono está cerrado. Bueno, para mí también es un placer haber compartido con todos ustedes, así como lo dijo anteriormente nuestro hermano. Estos temas son muy importantes porque edifican a uno, sobre todo en la fe, en la confianza que tenemos cada uno de nosotros, que la hemos colocado en el Dios Altísimo,
y que Él es el único que nos guarda, Él es el único que nos protege, porque cada día más, cada momento más que pasa, estamos viviendo momentos más difíciles. Entonces, como su palabra nos enseña que el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros estamos apoyados de ese pequeño versículo que para mí es muy grande, que dice que el justo por la fe vivirá. Si es bien cierto que estamos viviendo guerras en todos los aspectos, guerras económicas, guerras sociales, guerras políticas, guerra en todas las dimensiones en la faz de la tierra. Y nosotros pues estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente, creyendo en Él, haciendo su voluntad y más que todo, como dice su palabra, ir y predicar y hacer discípulos. Ese es mi pequeño aporte, muy agradecida por haberme invitado a esta pequeña reunión, que estoy aquí en una habitación, después de un día de trabajo bien pesadito, pero aquí estamos, firme y escuchándolo y aprendiendo de cada uno de ustedes. Esa enseñanza que transmitió el pastor, no, magnífica, lo felicito porque de ahora en adelante la tarea para mí es estudiar el libro de Miqueas. Amén. Lo felicito. Muchas gracias y de verdad que cada palabra, cada mensaje es bienvenido, es apropiado para el momento y continuamos con el Pastor Morales. ¿Está disponible, Pastor Morales? Entonces, Pastor Adrián, que está Ok, gracias, Mana Rosa. Qué bendición, Esaú, de traer una reflexión que no se escucha así nomás, ¿no? Qué bendición que podemos tener nosotros de recibir en nuestros oídos una palabra de esperanza, ¿no? Frente a la desesperanza de un sistema que cada día nos va trayendo la muerte, ¿no? Y el mensaje de Dios, un mensaje de vida, ¿no? Yo creo que estos tipos de reflexión no hay, ¿no? Yo primera vez que escucho, ¿no? Y te felicito, Esaú, por tu valentía, tu coraje. Yo no sería capaz de repente disertar este tema con toda esa elocuencia y Así es. esa valentía, ¿no? Porque ya no, pero me anima, ¿verdad? ¿No? Me anima que lo puedes decir abiertamente y bueno, voy a seguir esos pasos, ¿no? Porque el profeta, ¿verdad? ¿No? La misión del profeta era el anuncio, y no solamente el anuncio, ¿no? El profeta también hacía la denuncia, ¿no? Y también el mensaje tampoco era solo denuncia, sino también traía la solución, ¿no? Traía la esperanza. Y como lo plantea Miqueas, interesante, ¿no? Las conclusiones, que es como que uno está leyendo Miqueas el ayer y es como que si está leyendo el periódico de hoy, ¿no? Como dice Johnny, la historia se repite, ¿no? Wow, y en la conclusión de los temas que propone Miqueas, dice, ¿no? La poesía denuncia en contra el líder asco de la nación, ¿no? Mire, ese término de asco, ¿no? De verdad que hoy se ha camuflado, hoy se ha dorado la píldora, ¿no? Y se tratan, como decía Esaú, cuando hay robos de dinero, se le califica como un error, ¿no?
una carita al aire y simplemente ya los robos de hoy ya no son miles, ¿no? Ahora son millones. Y no pasó nada, no pasa nada. Y la iglesia como que le echa agua bendita, ¿no? Como que la iglesia es cobertura ideológica de un sistema de muerte, ¿no? Y lo que Saúl nos trae de manera bíblica, ¿no? Cómo el profeta podía leer su tiempo en un panorama mundial, internacional, nacional, regional y aún local, ¿no? En cuanto a la política, la economía, la parte de la sociedad y aún la parte de la religión, ¿no? Cuando se menciona el culto, estaba en decadencia, ¿no? Y si nosotros vemos nuestros cultos hoy en día, de repente está peor, ¿no? Entonces, es interesante cómo... Es verdad. Cómo y dice también el segundo tema de la conclusión, la agenda del profeta es profundamente teoeconómica, ¿no? No solamente es teológica, sino también tiene que ver con la economía, ¿no? Su preocupación es el acceso a los bienes que le permiten vivir dignamente. Es un tema que le preocupa a los profetas, ¿no? Mire, bien específico, ¿no? El mensaje profético con nombre y apellido, ¿no? Y como olímpicamente Saúl lo ha nombrado hoy, ¿no? Inclusive cuando los evangélicos están apoyando, ¿no? Wow, ¿no? Esa lectura de Miqueas nos da valor, nos da impulso para esa denuncia, ¿no? Toda esa situación corrupta que da repugnancia, ¿no? Que da, no digo odio, pero da guácala, ¿no? Como dice la palabra asco, ¿no? Da da cosa, ¿no? Que de indignación, ¿verdad? Y el profeta de Miqueas nos transmite eso, ¿no? De un estilo literario, de repente poético, narrativo, pero que lo dice, ¿no? Lo dice y lo puntualiza, ¿no? El asunto económico, ¿no? Va a puntualizar el tema económico, como dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, todo el poder está enraizado en esa maldad, ¿no? De enriquecerse ilícitamente y a costa de leyes y a costa de limitaciones, ¿no? Y cada uno hace su ley, se cubre y de verdad que, y sobre todo que el evangélico lo va a aprobar, ¿no? El evangélico lo va a legitimar, ¿no? Es lo más terrible, ¿no? Y la otra que decía de Saúl, ¿no? El comunismo, ¿no? Puro cuento chino, ¿no? ¿Cuántos siglos nos han tenido con el comunismo versus capitalismo, ¿no? Y de verdad que por ahí no está la cosa, ¿no? Eso es pura distracción, ¿no? Y el tercer tema, que en la conclusión que propone, dice, hace una crítica a la sociedad que está empecinada en ignorar y hasta en desafiar las enseñanzas que están en la Torá, ¿no? Imagínense esa crítica que el profeta hace a la sociedad, ¿no? Que están ignorando las enseñanzas, ¿no? Que están en la Torá, ¿no? Es decir, la Biblia claramente nos enseña frente al poder el servicio, ¿no?
y frente al dinero, la gratuidad, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos va a decir claramente que la vida, el optar por la vida, ¿no? Trae riesgos, trae un precio, pero que nos anima, ¿no? Nos anima a poder ser claros, ¿no? Andar en la luz. Yo creo que con esa transparencia podemos nosotros seguir esa huella profética, ¿no? Hoy en día el modelo profético solo se ha reducido a algo microscópicamente de con quién te vas a casar o una cosa de evidente, ¿no? No hay el análisis estructural de esas dimensiones políticas, económicas, sociales, ¿no? Y aún religiosas, ¿no? Porque la corrupción no solamente está en la política económica, en la sociedad, también está en la iglesia, ¿no? La corrupción está en la iglesia, ¿no? Y entonces, no solamente en la iglesia católica, ¿no? También en la iglesia evangélica, ¿no? Y nadie dice nada. Por eso esta lectura de Miqueas nos anima a ser consecuentes, ¿no? Y coherentes de poder decir la verdad. Porque la palabra de Dios no se casa con nadie, ¿no? La palabra de Dios siempre es eficaz, siempre es viva y siempre va a ir al meollo, ¿no? Va a ir a la esencia, va a ir a la raíz, ¿no? Yo creo que en esta noche hemos tenido un mensaje especial, ¿no? Único, que por siglos no se ha escuchado. Y bueno, va a estar grabado. Yo no sé qué va a pasar con la cabeza de Saúl. Creo que no hay que volver a la grabación. Wow. Gracias, Saúl, gracias. Adrián, gracias. Mire, yo hablé mucho sobre el tema del comunismo con un teólogo, Jesús Rivera Castillo. Él era ateo, marxista, y se convirtió, ¿no? Y su carga era ir a la Plaza San Martín, donde debaten los ateos, para presentarle, ¿no? Pero me dice, oye, ¿tú qué sabes economía? Y me preguntaba, me llevaba, ¿no? Y veo que ahí hay mucho que, o sea, por el resentimiento económico, hay gran cantidad de personas que creen que Dios no existe, ¿no? O sea, ese famoso dilema de Epicuro, ¿no? Si Dios es bueno, ¿no? Si Dios es omnipotente, ¿por qué hay mal, no? Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal? Entonces, si Dios fuera omnipotente, podría eliminar al mal, ¿no? Entonces, ¿por qué hay el mal en este mundo, no? Y toda la desgracia le echan la culpa al tema económico, ¿no? Y lo asocian como que si la iglesia avala esa explotación, ese aprovechamiento, y eso me ha llevado mucho a reflexionar, ¿no? Entonces, he estado trabajando hace un año y me he propuesto desde el mes que viene, desde este mes de marzo, enseñar Miqueas por todos sitios. Hay que ir a los conos, ¿no? Amén. Pero un estudio, versículo por versículo, si estuviéramos una semana, unas 3 horas en sí, creo que impactaría a la iglesia, ¿no? Porque nuestro mensaje está desconectado de la palabra de Dios. Estamos estudiando Miqueas, pastor. Desconectado de... Amén. Estamos estudiando Miqueas, pastor, los miércoles y los viernes, así que no rompan la cabeza, no se preocupen. Así, amén. Un fuerte abrazo. Dale, pastor, gracias. Bendiciones.
Es una verdadera pena realmente ver que en las iglesias se está filtrado todo eso y lo mismo. Y la gente, o sea, hace falta un despertar. ¿Por qué razón? La venida del Señor está cerca y muchos de los, como dice la palabra, de los que están ahí calmaditos, reuniditos, tranquilos, se van a quedar. ¿Por qué? Que no hay el coraje, no hay esa sinceridad de hablar las cosas, pero si una persona llega a decir algo en la iglesia, ¿cómo lo van a llamar? El rebelde. Bien titulado. Sí, en todo lugar, en mi iglesia está pasando algo y sí me dijo el pastor, porque yo le dije, no estoy de acuerdo en esto que usted está diciendo. Usted se fue, nos dejó la iglesia botada y luego no le fue bien por allá y regresó. Entonces, ¿quién es Rosa Rodríguez ahí? La rebelde. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Pastor Morales, entonces nos haga rebelde. Johnny. Yes. Está bien. De verdad, lo que dice Gloria a el Dios. pastor, si viera este estudio versículo a versículo, como se estudia la palabra, y hacer un grupo, y aunque sea ahí en el Face, lo podemos ir pasando. Y Dele, bueno, pastor, los miércoles y los viernes, pastor. Cuadramos fecha. Dale, pastor. Dale, gloria a Dios. Amén, amén. Empecemos Yo por me casa. uno. Empecemos por casa. amén. Yo me uno a ese estudio maravilloso que van a hacer. Amén, amén. Dele. Pastor Morales, buenas noches. El pastor Alberto Morales no quiere ser rebelde. Se lo rebeldizó. Él quiere ser disciplinado. Pastor día tiene la palabra. Agradecidos al Señor por todo este tiempo muy edificante, muy desafiante. Y vamos a cuadrar fecha para que nos traiga esta palabra y nos armemos de valor para transmitirla en medio de la comunidad. Señor Dios, te damos las gracias por este buen tiempo. Padre Santo, gracias. Dios, gracias por esta palabra, Señor, muy edificante, muy desafiante, Señor. Que nosotros podamos ser, Señor, esa generación, que podamos tener el valor, la gallardía de denunciar, Señor, los hechos tal como son y nombrarlos tal como merecen llamarse los nombres, Señor. Oh Dios, danos la gracia, el valor, aunque nos cueste la misma vida, Señor. Pero identificados con la cruz, Señor. Hacer que tu nombre sea exaltado y tu palabra sea, oh Dios, proclamada. Gracias por tu siervo, el pastor Esaú, y por cada miembro, Señor, de esta plataforma, los que nos oyen a través de las redes sociales, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Nos vemos desde Buenos Aires, Argentina, a partir de la próxima semana. Mañana viaja. Un buen viaje, Buen domingo. Felicidades. Bendiciones. Domingo. Ya, pastor, Adrián, su oración por mi viaje. Shalom. Feliz viaje. Ya, balón. Gracias.